tal? Nosotros somos Entre Causas. Entre Causas. El podcast. Bueno, el día de hoy estamos con Igor Sánchez, director de la agrupación Barrio 64. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Igor? Acá todo bien. Díganme, chicos, ¿qué quieren saber del grupo? ¿Cuántos años estás aquí en la música, dentro de Huancayo? Bueno, ya haciendo música en Huancayo son poco más de 20 años. Yo comencé bien temprano. ¿De chivolo? Sí, de cholito, ¿no? Entonces comencé a los 15 años, ya estaba haciendo música. Wow. Y un poco profesionalmente ya desde los 20, ¿no? Igual es bien joven. Sí, bueno, desde ahí no he parado, ¿no? Claro. O sea, desde los 20 estaba haciendo música más profesional, ¿no? Sí, ya me estaba dedicando estaba en mi etapa formativa, pero en ese tiempo estaba estudiando en el Conservatorio de Lima y también estaba en la ambición de estudiar producción musical, ¿no? Con la idea de salir del país para lograr eso. Y ahora, dentro del Conservatorio de Lima, creo que muchos de los que nos están viendo se van a sentir interesados, ¿no? ¿Cómo es por dentro del conservatorio? O sea, ¿qué se siente estar en el conservatorio? ¿Tiene nivel? ¿Hay muchos mitos en torno a...? Desde mi perspectiva, por ejemplo, cuando yo escucho conservatorio, yo me imagino como una iglesia. Y no estás muy alejado, la No, verdad. Mira, no. ¿sabes qué sucede? Históricamente, el conservatorio lleva ese nombre porque era un ambiente en donde niños huérfanos Ya. se les daba una vida, ¿no? Una vida digna, ¿no? Ok. Por eso tenía ese nombre, se les conservaba a los niños. Ya. Ahora, en ese contexto, Ya. las personas encargadas de estos niños, los pequeños, les comenzaban a enseñar algunas cosas para que ellos se desarrollaran integralmente, ¿no? Entre ellas Ya. música. Claro, como en el ejército te enseñan algunas cosas. Claro, te enseñan a limpiar, qué sé yo, ¿no? Ahí les enseñaban música, pintura y una serie de cosas relacionadas con el arte, ¿no? Y con el tiempo ya se comenzaron a enseñar solamente música. Y se vio que en esos lugares se lograba buen nivel musical en los niños, como aprendían desde pequeñitos. Claro, ya. Entonces ya más formalmente, posteriormente, se le comenzó a llamar conservatorio musical y ya solamente se enseñaba música. Claro, dentro de este conservatorio, por ejemplo, ¿has tenido algún maestro que haya sido ya No, famoso? varios, excelentes. En Lima, bueno, ellos son maestros de música académica. Mi maestro, por ejemplo, de interpretación era Eleodoro Mori, que es el director a nivel nacional de método Suzuki, que es un método que está ahora muy en boga en Huancayo. Hay, por ejemplo, Chea, Casablanca, son dos escuelas de música en Huancayo que enseñan en base a ese método, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta que me hacía Donny, de los mitos, ¿no? Que es estar dentro del conservatorio. Bueno, el Conservatorio Nacional, tristemente debo decir que en mis años había mucho por hacer aún, ¿no? ¿En qué sentido? De que, bueno, con todo, pues, por ejemplo, la infraestructura era un banco, donde nos tomaban el examen de admisión, era la bóveda del banco. O sea, ni siquiera en Perú, mire, es el Conservatorio Nacional de Música y ni siquiera tenía una, bueno, tampoco hoy, ¿no? Tiene una infraestructura dedicada a... Es un ex banco que se alquilaba, o sea, no cambió, se adaptó nomás un poco y ahí se estudiaba música. Literalmente era una bóveda. Era una bóveda, tú entrabas, Como una cuando- puertaza como de Con esa película, rueda. así circular, ahí yo di mi examen. Y ese Una es locura. el examen de interpretación, es una locura, parece broma, pero es real. Pues, si no Parece probaba- chiste, pero es anécdota. Era como una estancia alquilada que Sí, no Si no pruebas, te cierran. Que se Yo me acuerdo de un examen ante 5 jurados, ¿no? Y eso es realmente. Porque mira, de por sí es complicado tocar ante un público, ¿sabes? Es complicado porque estás bajo los ojos de la gente, están juzgando, están viendo a ver si este man me divierte, ¿no? Pero en ese caso estás bajo los 5 ojos de 5 monstruos musicales, ¿no? Que están ahí para calificarte. Entonces la presión es brutal, pero es una experiencia muy bonita. Claro. O sea,
En ese caso, claro, tú dices, habían 5 expertos, ¿no? Eso Claro. fue para tu examen de admisión. Claro, así se está. El examen de admisión es similar al de la uni. Se divide en 3 partes. Teoría musical, interpretación, auditiva, audiopercepción y al último entrevista personal si pasabas por todo lo primero. Y por ejemplo, para lo que es guitarra, interpretación, para que tú seas concertista de guitarra solamente hay 2 vacantes, 2 cupos al año. ¿2 al año? O sea, es absurdo, en realidad. A mi parecer es absurdo eso. Como ingresar a medicina acá a Londres. No, yo creo que es más difícil. Más difícil, ¿Sabes por qué? es Porque que son no sé. menos cupos. Acá en medicina, no, hay dos veces al año. Claro. Claro, 2 veces al año. Sí, pues es bien complicado y yo creo que no debería ser así porque, por ejemplo, en conservatorios como el Conservatorio de Cuba, en Argentina, el ingreso es libre. Y tú adentro te saludamos, claro. Y no solo es libre, sino que es absolutamente subvencionado por el Estado, ¿no? No. Es por eso que el nivel en Cuba, no sé si saben, ¿no? En Berkeley, a los músicos latinoamericanos de por sí les tienen un respeto especial. Son unos monstruos, son bravísimos. Y en especial a los venezolanos y a los cubanos, porque tienen educación gratuita musical. Es interesante, ¿no? Sí, O sea, pues, los sí. venezolanos no solamente hacen rap y también tocan. Claro. Bueno, obviamente, ¿no? Sí. Claro. Entonces, No le dije. sí, sí, entonces el Estado debería apoyar un poco más de eso, ¿no? A la Y sí, música. en realidad en general siento que la educación en el Perú está muy relegada. Bueno, creo en general sí. En general. Entonces eso es una deuda que tiene no solo el Estado, sino la sociedad misma respecto a el estándar educacional que deberíamos tener en el país. No, claro, mira, por ejemplo, tú que tienes ya muchos años dentro de la música y tienes muchos amigos que se dedican a esto, ahora de que tal vez no se va a acercar las elecciones, Sí. no, ningún No hay propuestas. postulante, no hay propuestas sobre la educación en la música, por ejemplo. No, en la música menos. Si no hay propuestas ni siquiera en cuanto a educación, en educación musical menos. Por lo. En realidad, en el Perú estamos en una etapa, bueno, siento, es una impresión mía, ¿no? Muy personal. Siento que estamos aún en el reto de cubrir las necesidades básicas. ¿no? Estamos empezando, Estamos recién en ese reto. como queriendo. Sí. Y cuando ya en algún momento de nuestra historia hayamos podido superar eso, recién vamos a pensar en aspectos más elevados como la educación musical, la educación artística y otras cosas más complejas. ¿no? Sí, pues es nuestra realidad, es nuestra realidad. Ya. Bueno, pasando a otro tema, Dale. perdón, ya. Queríamos saber nosotros por qué el nombre de Barrio 64. ¿Cómo se puede llevar el nombre del barrio 64? Mira, es interesante, un poco. Primero, la inquietud inicial nace de mi hermano, que él me dice, oye, ¿qué te acuerdas de ese documental? Porque como vamos a hacer medio música latina, vamos a variar un poco el estilo, nosotros hacemos más rock. Ya. Vamos a irnos un poco más a la cumbia, ¿no? A la música latina. Entonces, ¿por qué no tomamos como referencia ese documental que hemos visto tantas veces, que es tanto de referencia para nosotros, que realmente ha sido algo que nos ha calado mucho, ¿no? Es el documental que se llama Calle 54. Es un documental que se los recomiendo. ¿De qué trata más o menos? El documental lo que explora es muchos géneros de Latinoamérica fusionados con el jazz. Uy, Y- no, yo amo el jazz. Y los tienes que ver ese documental. Y los más grandes exponentes, por ejemplo, para citar algún ejemplo, ¿no? Sale ahí Horacio Negro Hernández, sale Tito Puente, salen músicos muy emblemáticos de Latinoamérica que son referentes a nivel mundial, han participado de este documental. Ajá, y exploran, como les digo, incluso géneros hispanos, ¿no? Porque también hacen algo de bulería, hacen salsa, hacen cumbia colombiana y todo fusionado con jazz.
Entonces el documental es un goce verlo, es un goce ver ese una documental. excusa para invitarla a ver una película. Claro, una buena película. Una película. Que Que no no vas a se entender duerma. tal vez. Pero Ya cuéntanos. entonces, ya pues, quizás esa es nuestra referencia, dijimos con mi hermano, ¿no? Ya, entonces le presentamos a los chicos y hoy sí, parece buena idea, está chévere. Pero, ¿cómo hacemos? Hay que cambiar, obviamente no se va a llamar igual, ¿no? Claro. Claro. Ya, ¿cómo lo adaptamos? Bueno, en el Perú, como que calle no es una palabra que solemos usar mucho, ¿no? No, hay que adaptarlo, que sea barrio, dijo Carlitos, me acuerdo. No, barrio es más, más peruano, dijo, ¿no? Ya, acá, un barrio queda. Oye, y el número, ya pues hay que poner el código de Huancayo, ¿no? Que es 64, pues. El código de un Claro, bueno, era, Era, ¿no? pues, Bueno, somos antiguos. Ah. Sí. Entonces, ya, que quede barrio 64. Ya qué loco. Esa fue la idea. No iba a ser 69. Y iba a ser 69, me acuerdo. Pero ¿por qué? Mi amigo Farid decía, ay, pero 64, mejor hay que dar que hablar para que la gente Claro. como que estemos en la boca de la gente, ¿no? Y si ponemos 69, ay, no, muy achorado, muy achorado. Ya Muy picante. las personas, muy Muy picante. picante, como 69. ¿no? Imagínate el póster. ala. Imagínate el póster. O el isotipo, ¿no? El Ah, logo. claro. No, pues entonces, Genial. ya nos quedamos con 64. Pues esa es la historia nomás. Muy bonita historia, muy bonita historia. Yo no sabía que el código postal de Huancayo era 64. No es el código postal, es el código Era. numérico. Ya no, creo que ya no hay código. O sea, antes había el código que tú anteponías al hacer una llamada a un teléfono fijo. Algo Para comunicarte con 64. 064 de Huancayo, 51 de Lima, me parece, y así. Ah, sí, sí, Cada sí. ciudad tenía su código Ah, para que este- tú le marques a su fijo. cuando echas moneda a los Tal cual. a los Ah, teléfonos. Bien, las sí. monedas? O cuando tenías tu teléfono fijo en tu casa. Ah, claro, Claro, también. Ese Ya es. pues. ¿Y cuántos son en el grupo? ¿Cuántos integrantes son? Nosotros, bueno, hemos ido variando, ¿no? Desde el inicio. Comenzamos siendo 4 integrantes, ¿no? Luego se sumó Carlitos, también fuimos 5, y luego también se sumó Dani. Y ya Sí. completamos y hay muy buen tiempo hasta hoy. Nos quedamos con esa alineación que funcionó perfecto, ¿no? Ah, claro. Somos 6. Y cuando un nuevo integrante ingresa, Sí. ¿le hacen alguna bienvenida? ¿Lo bautizan? Algo así? No es la mafia. No, de que en las universidades estatales sí te hacen, ¿no? La bienvenida. En las carreras de eléctrica te pasan corriente, Dani. Te meten y ¡fua! Te pasan la corriente. Pues te pregunto si hay alguna bienvenida. No, en nuestro caso creo que somos medio montes, ¿ah? No, simplemente obviamente se les recibía al integrante con mucho afecto, ¿no? Porque tú sabes que para hacer arte el tema anímico es fundamental, muy fundamental. Entonces tú no puedes hacer arte con cualquier persona. Es complejo porque se intervienen mucho las emociones del ejecutante. ¿No? Claro. A ver, un momentito, hay que hacer una pausa. Dale. Para ver si te Sale sale grabando. Sí, grabando. A ver, te voy a hacer la otra pregunta. Es parte Ya. de. Seguimos Ya. en. Ya, mira, ahora por ejemplo, ¿cómo ustedes han invitado a estos integrantes nuevos y los otros últimos? ¿O ellos han venido a buscarte? No, los hemos invitado y todo ha sido en relación a sus capacidades y virtudes musicales. Porque siempre, bueno, es algo que con mi hermano hemos cultivado siempre, hemos buscado la manera de hacer música Con gente que le buenos gusta. músicos. Con buenos músicos. Creo que también es importante la química, ¿no? Quizás También. que, si no la química en personalidad, en carácter, temperamento de cada uno de los músicos. Por ejemplo, ¿qué personalidades tienen ustedes? Nosotros, Dani no me va a dejar mentir, somos en su mayoría nerds. ¿O no? Somos nerds. Como, Bueno, en cierta forma ya, como de Big porque Bang Theory, ahí todos ahí. en cierta forma, ¿sabes por qué? Mira, nosotros, a diferencia de lo que comúnmente se da dentro de la mente musical, no somos bebedores, Ah, ya. o no tanto. Claro, de vez en cuando sí, No, claro. pero
Huancaíno. Sí, pues, uno huancaíno, dos músicos, es mala combinación. Claro. Pero mira, te diré de que existen otros músicos o otros grupos, no voy a decir quién obviamente, ¿no? Ah, claro. Pero que no hay presentación que no tomen. Ah, ya sé. En nuestro caso no es así, ¿no? Nosotros nos manejamos con mucho más respeto al escenario, ¿no? No, de hecho, es Eso. algo más profesional. Ajá. Creo que me parece que en Huancayo hay mucho músico muy talentoso y justamente la nota del vicio como que los lleva a quedarse ahí en la mediocridad. Los desvirtúa, ¿no? Los aleja de su camino. Porque todo inicia con la ilusión de ser el mejor, Claro. como en todo, ¿no? Pero ese vicio, como dice Dani, te aleja pues, de ese camino, de esa ilusión, y te vuelve conformista. A mí, por ejemplo, yo perdí un gran artista, el primer vocalista que tuvo AC/DC. Murió claro. por su propio vómito. Claro, Me pareció- Malcolm. No, Malcolm es el hermano, ¿no? ¿Cómo se llama? Bob Scott. Claro, él el primero. Entonces, que haya muerto así por vómito, por tomar tanto. Bueno, ese es un clásico entre los rockeros, ¿no? Porque baterista de Led Zeppelin murió igual, ¿A mí? con 45 shots de vodka. Ah, No, Tiene que ser ya 44. debieron ser O 44. sea, No, 44. debe ser 64. Debió ser 64. No llegó, que estaba en Ahí no eso. faltó. Estaba en eso. le faltó barrio. Le faltó barrio. ¿no? Hendrix también murió igual. Pero me parece que en ese aspecto como que hay un cambio, ¿no? O sea, antes, creo que recién en el siglo pasado como surgieron las primeras, los primeros rockstar, ¿verdad? Claro. Y como no había mucho conocimiento psicológico ni muchas de esas cosas, era usual ver un artista grande caer en drogas, caer en alcohol, caer incluso en problemas de depresión, ¿no? Cosa que en este siglo ya no es tanto, ¿no? Como que el avance quizás en conocimientos psicológicos ha hecho de que, por ejemplo, un artista como Bruno Mars no tenga muchos escándalos, O excesos, o artistas incluso nacionales no tengan mucho de esos excesos, ¿no? Sinceramente, Pero no sé. yo nunca he visto No, nunca he visto un show de Bruno Mars. O sea, alguna especulación, así. O una parte de que tal ya. vez hijo de Michael Jackson, ¿no? Pero fuera de eso, no. A show te refieres, no Un le has visto un escándalo, ¿no? escándalo. Ajá, un escándalo, un escándalo. Claro, claro. No, pues es un artista muy disciplinado. Y no sé si lo conoces desde sus inicios. Tuve una oportunidad, se lo conté a Dani también. Él no cantaba ni cerca de lo que canta ahora. Él era terrible. Cantaba malísimo. Malísimo, desafinaba bastante. Y mira dónde lo hace. Músico excelente. Sí. Lo que hace la disciplina. Por ejemplo, en su grupo ustedes, ¿quiénes son las voces? Es Dani y Carlos. Ah, Ellos dos son las voces, la cabecera, ¿no? por ejemplo, ¿cómo lo conocieron a Dani? ¿Cantaron en algún lugar? Mira, Por ejemplo, a Dani yo lo conozco porque es mi compañero y canta en la iglesia, ¿no? claro, claro. Mira, O lo has visto ahí en misa. con Dani no he tenido la suerte, ¿no? Me han dicho que lo hace muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero mira, la figura ha sido la siguiente. Habíamos vuelto de una presentación Ya. tuvimos con Farid, ¿no? Y Farid me dice, oye, ¿sabes qué? Me han hablado de un concierto. Acá justo cerca de mi casa. A unas 2-3 cuadras, ¿ya? Hoy vamos, me es que es estresante, hay que hacer folclore. Hay que ir a escuchar otra música. Y me han invitado, me han dicho que no tocamos bien. Che, vamos a ver. Ya. Me doy un duchazo. Me duché, me quejé. Noqueado, ¿no? Farid reventándome el teléfono, ya le contesté. Pero él se fue. Solito. Se fue solito, los flaquitos. Ah, ya. Se fue a ver al show y lo vio. Y ella lo vio. Farid es enamoradizo. Ay, no mira nomás a Farid. Farid también estuvo al inicio. Escucha madre. Bueno, en fin. El ex. El punto es de que lo vio y dijo, oye, puche, conocí un chico que canta bacán, me dijo, y toca el teclado bien bacán. ¿Por qué no lo convocamos? Porque justo en ese tiempo estábamos solo los 4. Ah, ya. Y estábamos en la búsqueda del vocalista, ¿no?
Y le dijimos a Dani y se votó, pues. No, ¿Qué pasó? Se votó, le dijo, Sí, pucha vino, tocamos un par de temas, no pasa nada, y se quitó. no, Ay, qué mal, ¿verdad? Así fue, tal cual, yo lo recuerdo. No tenía fe. no, en ese entonces yo, bueno, hasta ahora no tengo, estoy en dos bandas, ¿no? Claro. Una en la cual dirijo junto con mi hermano, que es Los Sin Nombre, y otra con Igor, ¿no? En barrio 64. Y en ese entonces, mira, uno cambia mucho su manera a veces de pensar, ¿no? Porque yo en ese entonces pensaba que tenía que darle quizás todo el tiempo que tenía a Los Sin Nombre, ¿no? A mi banda, ¿no? Pero luego pasó un año, creo que después de un año nos volvimos a encontrar. Sí. Y uno, a la hora de crecer quizás musicalmente, o a la hora incluso de madurar musicalmente, se pone a pensar, ¿no? Que siempre va a ser saludable hacer cosas distintas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, no había hecho mucha cumbia en mi vida, ¿no? ¿Y por qué no, no? Y justo en esa semana yo estaba pensando, ¿no? Mi hermano me dice, oigan, creo que ha sido medio tonto, ¿no? Te hubieras aceptado la propuesta que dieron el año pasado, no sé, chambear con la gente de barrio. Sí, no, qué huevo. Y luego, después de eso, de unos días, justo me llama José me dice, oye, Dani, ¿qué te parece si, no sé, que en Barrio 64 estamos buscando tecladista, ¿no? Y bueno, podríamos adaptarnos a tus tiempos y todo eso. Y yo en una, y ya, pues llegué acá con los muchachos y Ahí recién nos conocimos más. ¿No? Ah, Claro, ya. es que yo también entiendo a Dani porque en su momento yo también he sido así, ¿no? Es que no es sencillo encontrar personas con quien hacer música como de liderarse. Es un tema bien complejo, puede parecer simple, ¿ya? Obviamente también, ¿no? En otro contexto de los músicos no experimentan necesidad o lo hacen más por buscar netamente, llegan a donde llegan, cumplen su trabajo y punto, ¿no? Pero cuando tú quieres realmente hacer arte es un poquito más delicado, ¿no? Encontrar esa química de la que habla Dani, que no es tan sencilla a veces de encontrar. Pero bueno, hasta ahora nos ha ido muy bien. Sí. Si bien es cierto, nos hemos estancado por detalles que estamos justo en proceso de solucionar para encaminarnos en lo que es más importante, que es producir, ¿no? Producir música. Nuevas músicas, nuevas letras. Producir música propia y producir versiones de canciones, ¿no? Claro. Que inevitablemente y lamentablemente también debo decir se tiene que hacer porque el público peruano es duro. sí, es muy complicado, ¿no? Es complicado, duro, cruel. A veces no se les entiende, pero es así, ¿no? Ahí Yo, es por nuestro ejemplo, problema. yo tuve justo cuando Dani estaba hablando de que él nunca había tocado cumbia dijiste, ¿no? Sí. Casi no. Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, Ajá. por ejemplo, yo que tengo un montón de trabajos, ¿cómo ustedes se sienten al tocar un tipo de música distinto? O sea, si, por ejemplo, yo conozco que Pablo contigo tocaban rock, Claro. y ahora de ahí trasladarse a la cumbia, ¿se Sí. siente algún cambio? O sea, ¿cómo se sienten ustedes? Mira, como la formación que mi hermano y yo hemos tenido ha sido netamente musical, no ha sido traumático, ¿no? Porque... ¿Se han tocado de todo siempre? No. ¿O cómo es? O sea, O es cuando tú sabes tocar el instrumento no hay un... es que hay dos formas traslado. de aprender música, ¿no? Hay una forma la cual es súper intuitiva. Y entonces cuando ¿A eso... lo Beethoven? Sí, escuchando. No, Bueno, Beethoven no era tenía sordo, maestros, ¿no? ¿ah? No, Claro, ¿quién era ese es sordo? otro tema. Beethoven ha sido sordo, pero ese es Ya. otro tema. Mira, el tema es de que hay personas que aprenden la música muy intuitivamente. Entonces, cuando aprenden de esa manera y con un género en específico, Ya, porque les ellos gusta. aprenden mucho a las formas de ese género. Entonces, ellos son los que experimentan bastante dificultad para pasar a otros géneros porque, por ejemplo, ¿no? En la cumbia hay mucho tiempo débil, hay mucha polirritmia, hay muchas formas dinámicas que se centran en los tiempos que no están en tierra, que no son tiempos fuertes, ¿no? Lo que no sucede en el rock.
su fortaleza del rock está en los tiempos fuertes, en la dinámica que se presenta en los tiempos fuertes, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú has aprendido música y has crecido haciendo rock desde sus formas, Ya. cuando te pasa la cumbia es medio traumático. Ah, Pero qué te digo, que en nuestro caso, como nuestra formación ha sido musical. musical, pero Cognitiva. académica, más cognitiva, como dice Daniel. Ah, ya. Entonces no hay problema, porque entendemos, ya mira, ve, en la cumbia predominan los tiempos débiles. Hay estas polirritmios, funciona de esta manera, existe esta clave, existe esta armonía. Entonces no hay problema, la ejecutas. No, Claro. nada más. Es la misma charla con... Es la misma charla con otro vestido. Pero siempre el lenguaje es como el lenguaje de la cumbia, el lenguaje del rock, el lenguaje de cualquier género, es como el hablar. Es un dejo, ¿no? Dejo. O sea, tú puedes tocar, ahorita me vas a entender, tú puedes al inicio tocar, respetar las formas y todo, pero no tienes el dejo. Y eso es lo que la gente escucha, ay, pues es una rara. Ah, ya, ya, Mañas. ya. Es igual cuando tú ves a una persona que viene de Cusco, o viene de Ayacucho, o viene de la selva, o Claro. tiene como que una forma de hablar, este man Sí. habla raro, no hablas como huancaíno. No, O habla el más limeño, rápido. el limeño habla de otra forma, ¿no? Entonces, pero pasa un par de meses, Ya se va adaptando. se adapta. Ah, ya. No tiene que volver a aprender a hablar, ¿sí? No. Pero se adapta. Ah, Ya no le sientes raro. Igualito es. Igualito es. interesante. No sabía esa parte de la música porque Sí, tiene sus cosas la música. Es interesante, yo, es muy lindo. yo pensé que era como que pasar de un ritmo a otro era como que esto se toca así y esto es diferente, entonces hay que volver a aprender, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, quizás cuando uno es un poco más joven, o sobre Ujú. todo si es músico, ¿no? Sí tiene como que ese prejuicio, quizás, ¿no? Claro. O sea, hay gente que hace rock desde el inicio, como dice Igor, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Y también creo que hay cierta alienación, ¿no? En el Perú, ¿no? Claro. De alguna otra manera, por ejemplo, quienes han tocado rock en el Perú son gente quizás de barrios un poco más, con más solvencia económica, ¿no? Bueno, los grupos que han salido, ¿no? Que han Como destacado. Nido, como que han destacado. Ah, ya, ¿no? ya, ya. Y el rock en sí es un género no propio del Perú, es un género gringo, ¿no? Claro. Y hay, de alguna otra manera, ha habido cierto desdén por géneros que no son de Europa, no son americanizados, ¿no? Anglos, Sino, ¿no? ajá, no son anglos, ¿no? Por ejemplo, la chicha, si más no me equivoco, en los años 70 era de alguna otra manera prohibido tocar en barrios exclusivos ahí en Lima. Claro, ¿no? se marginaba mucho. Y el hecho de que marginen a un género solamente por ser oriundo de cierta parte del país, de alguna otra manera genera un sesgo, ¿no? Ya no te pones a analizar exhaustivamente como, qué sé yo, cómo es una chicha o cómo es una cumbia, ¿no? Sino, La discriminas nomás, pues. Solo la discriminas generalmente, ¿no? Sin ponerte a pensar, pucha, cómo es el ritmo, como dice Igor, qué tipo de melodía tiene, cuál es la armonía que tienen estos géneros. Y qué ¿no? vivencias comunican, ¿no? Y qué vivencias claro. Claro, comunican. porque son otras realidades. Por ejemplo, ¿cómo cuando, bueno, si tienes al rock de un lado y a la cumbia de un lado, y ahora ustedes lo mezclan? De alguna forma sí, inevitablemente sí, ¿no? Pero Porque- ¿cómo se mezcla? Es que tocas la cumbia con instrumentos que se toca el rock y suena diferente, Pero mira, es que también... o cambias, no sé, en la partitura. Ahí ha pasado algo bien interesante, porque yo estaba estudiando como productor algunas formas iniciales de cumbia, mejor dicho de chicha peruano. Ellos, como dice Dani, su inconsciente musical era lo que escuchaban sus padres, sus guañitos, esa música, ¿no? Y lo genial y lo rescatable de ellos es que se atrevieron a hacer desde su ángulo, desde su conocimiento, su propio estilo, ¿no? Y eso ha dado pie a la chicha. Y eso es lo valorable de ese estilo. O sea, uno no puede simplemente despreciarlo, minimizarlo, porque tal vez no te gusta, porque tienes cierto prejuicio hacia el género, ¿no? Es una expresión, Claro. es una expresión popular y que tiene mucha comunicación interesante. Por ejemplo, la letra de Chacalón y lo que él expresa en su música es súper interesante y ha calado una época y un sentir de mucha gente que era inmigrante en ese tiempo, que se han identificado con su música y con sus formas, ¿no? Era como una versión nueva de
guañitos, era interesante, ¿no? Era algo nuevo. Hablando sobre estos instrumentos, por ejemplo, que ellos han experimentado este traslado, ¿no? Por ejemplo, de la música antigua a su música con instrumentos más modernos, ¿no? Y ahora de su época de ellos, ahora la época con la que nosotros estamos, ¿qué nuevos instrumentos, por ejemplo, ahora se usa para la música? Ya, mira, Algo, por ejemplo, que en tus inicios no había. está sucediendo un fenómeno actualmente en lo que es mainstream. El mainstream está simplificando todo. Tradicionalmente, todo género, todo cultor de diferentes partes de latitud del mundo se ha hecho con orquestas. Orquestas que tienen, pues, hoy por hoy en Huancayo hay orquestas que tienen 11, 15, 18 integrantes, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se hace, pero es insostenible. Por ejemplo, si ellos tomaran relevancia nacional o internacional, llevar 18 personas en avión ya es un gasto importante. Entonces, ¿qué hace el mainstream? Lo comienza a simplificar, comienza a usar recursos más electrónicos, la nueva tecnología que te permite secuenciar, usar samplers, que ya no dependes de tantos músicos, sino tu puesta en escena puede depender de 4 o 3 músicos que trabajan en su casa. Es como la batería que antes usaba grandazo y ahora usas más chiquito. Claro, hacia eso está evolucionando la música, entonces el mainstream está lleno de ese tipo de formatos. Pero eso no quita que a nivel local todas las latitudes sigan haciendo, cultivando la música que siempre han escuchado, que es la salsa, el rock, se sigue haciendo tradicionalmente de la misma forma, pero no está en el mainstream actualmente, porque la tendencia está a trabajarse con los medios electrónicos. Por ejemplo, tú que tienes un buen oído. Claro que No, suena igual. O sea, no, o sea, jamás, son dos cosas muy distintas. El mainstream ahora está lleno de una rigidez y una pulcritud que te aleja un poco de lo que es una expresión artística, ¿no? Porque la expresión artística es algo que sale de un ser humano. Y eso como es el alma de la música. Eso es irreemplazable, porque nosotros somos tan complejos y tan perfectos e imperfectos a la vez que eso se traduce en nuestra expresión artística. Entonces eso es irreemplazable, ¿no? Si bien es cierto, lo otro es interesante también, pero eso es debatible igual, ¿ah? Pero a mis ojos, algo más artístico necesariamente tiene que estar de por medio de la mano de un artista que ha ejecutado. De su imperfección, de su forma de ver el mundo, de ver la música, su depresión, su alegría, su furia. Claro, todo eso se imprime. Tocar la misma música alegre o triste suena diferente. Todo lo que el músico está experimentando al momento de ejecutar se imprime. Y eso es irreemplazable, ¿no? Ahora lo electrónico ya es bonito, suena bien, todo lo que quieras, pero igual, como te digo, es debatible, ¿no? Pero a mis ojos, una expresión artística necesariamente requiere del otro ingrediente que te comenté hace un momento, ¿no? Un sentimiento, como el alma de la música, ¿no? Entonces, nos gustaría que más adelante, en otro podcast, nos comentes, por ejemplo, artistas como Bad Bunny, ¿no? que se molestó de que hayan hecho música con inteligencia artificial. ¿No? Entonces, Es un poco absurdo, en realidad, porque él en sí es un producto. Él es un producto. Él es un producto. Un producto no tiene nada que ver con una expresión artística, de lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Él completamente es un producto, es como un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Es algo diseñado para venderse en masa. Claro. ¿No entiendes? Como The Backstreet Boys. ¿Sí? Hasta los Back, puta, te hacían una capela brutal, ¿no? Pero Sí. ponlo a cantar a capela Bad Bunny, pucha, de qué colegio especial se escapaba. No es, en cambio a Backstreet Boys los ponías a capela, los 5 hacían un coro maldito, afinaditos. ¿Sí? Claro. Es que como ellos bailaban, No, pero todos los fácil. K-popers de esa época. Excelente. En ese tiempo todavía había nivel. ¿Sí? Sí. Había mucho nivel. Pero sus últimas producciones creo que sí tienen algo interesante, las de Bad Bunny. Bueno, al menos en especial, Sí. que explora cosas
interesantes, cosas nuevas. De todas maneras, Dani, ahí trabajan los monstruos de la industria, los productores más bravos. Claro, sí, Su sí he gente- escuchado de que estos nuevos grupos, igual que en el K-pop, son escogidos con ciertas características para que La forma. sean formados para que atraigan a la gente, sí o sí. Claro, que tú me has, Es un producto. es que tú me has hablado justamente de lo que dice Dani, ¿no? Tú me has preguntado de Bad Bunny, no me has preguntado de su música. Ah, O sea, Bad Bunny es un producto, pero detrás de él y de su música hay muchos cerebros, Sí. Claro. muchos cerebros que están trabajando. Y o sea, no es fácil lo que hace él, ¿no? No es sencillo llegar a ese minimalismo y que sea sólido su producto, ¿no? O sea, igual es algo, o sea, irrefutablemente bien construido, pero de ahí a que sea una expresión artística, una vez más te lo repito, ¿no? Es debatible. claro. Pues depende de cómo cada quien lo vea, ¿no? A mis ojos, no, pues no. No, o sea, desde mi perspectiva, por ejemplo, a mí me gusta la música que tiene, por ejemplo, historia detrás, ¿no?, de su letra. Claro. A lo que el reggaetón, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Y eso, particularmente, o sea, sí, es divertido, pero no llega al sentimiento, ¿no? Claro. Y es que es muy natural que la mayoría de las personas que no son músicos, lo primero que identifiquen y distingan dentro de todos los sonidos que escuchan dentro de la música es a la voz y a la letra, porque es algo que sí hacen uso todos los días, Claro. pero en la audiencia no hay, pues, todos no tocan guitarra, no son tecladistas, no Ah, son no, baguettes, mucho. no lo van a entender, ¿no? No. Pero lo que dice sí, ¿no? Porque diario hablan, entonces es fácilmente que se identifiquen con la voz, con la melodía, con la letra, ¿no? Claro. Sí, eso es completamente normal. Sería interesante hablar sobre las tendencias. Sí, hay un montón de que hablar, hay un montón, hay muchos temas lindos de los que se tendría que estar hablando más constantemente para que la información sea de un dominio fácil, para que el nivel musical en Huancayo crezca cada vez más, ¿no? Claro, para que la gente sepa de que es más difícil de entrar al conservatorio de música que a la facultad de medicina. Y no debería ser, No debería ser. y no debería ser, ¿no? No debería ser así de difícil, porque es muy absurdo eso, ¿no? Frustra a mucha gente que tiene, yo he visto gente con mucho talento que ¿Maestro? con esa forma de ingreso se ha frustrado y ¿Dejó? ahí quedó su carrera. Mm. Y es triste, porque en el Perú hay muchísimo talento. Yo hice un buen piloto, pero ahora hago fotos. Yo digo, muchas gracias. No, ustedes muchachos, cuando Por quieran, contarnos aquí estas estamos experiencias. para Y compartir. Ya nos estamos viendo en otro podcast más. Podcast. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.